Buenas noches, otra vez aquí en el búnker. Esta vez ya estamos a viernes y vamos a conocer un poco más los pormenores de una situación que está trayendo problemas mediáticos en muchos lados. Pero lo primero de todo, cabecera. Bueno, pues esta noche tenemos con nosotros a Ana Rodríguez, que es penalista y experta en jurisprudencia. Y cómo no, vamos a primero presentarosla. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y lo segundo, hablar de un tema que está tan mediatizado que de lo mismo aparece en salsa rosa que en la ONU. El tema de la piara, perdón, de la manada. ¿Puedo tutearte? Por supuesto. Como penalista y experta en jurisprudencia, ¿cómo ves el caso este de estos pisachanclas, de la manada? Sí, bueno, el caso de la sentencia de la violación múltiple de San Fermín, yo prefiero llamarla así, que por el nombre que ellos se dan en un grupo de chanzas y, sí, en definitiva, un grupo de WhatsApp, yo creo que tendente a la preparación de la comisión de delitos, pero bueno, de eso podemos hablar también luego, si eso es o no punible. Esta sentencia es importante porque trae a la esfera pública una realidad que es el de la interpretación bastante diferente que se está dando sobre los abusos y las agresiones sexuales. Creo que si se lee la sentencia, una sentencia muy extensa de 371 páginas, se puede llegar a otra conclusión. Yo creo, y así lo han manifestado algunas organizaciones de la judicatura y numerosos expertos y expertas en la materia, que de los hechos que considera probados la sentencia se puede concluir que sí había agresión sexual. En todo caso, al margen del caso concreto, que desde luego es muy dramático, lo que evidencia es una falta de conexión entre la realidad que se sufre en este tipo de delitos y en relación con la discriminación de la mujer, puesto que la violencia sexual, así como la violencia de género, son los exponentes más graves de la situación de discriminación de la mujer. Lo que hace es poner de manifiesto que hay una diferencia entre cómo lo vive la sociedad, cómo se vive y cómo se entiende socialmente ese tipo de situaciones, incluso cómo se ve desde el punto de vista criminalístico de los psicólogos, desde el punto de vista de la psicología forense y cómo se está aplicando algunas leyes. Creo de todas maneras que en este caso, aunque se puede mejorar la letra de la ley, es más un problema de interpretación que realmente de cómo está el Código Penal. Yo iba a preguntarte, bueno, estamos ante una situación que debería ser reformada la ley. ¿Cómo podemos ver esto? Creo que una oportunidad como esta, en que hay un choque social que está pidiendo ciertos cambios, sí permitiría mejorar el texto de la ley. Podemos empezar hablando de cómo se regula en el Código Penal las agresiones sexuales. Hay que tener en cuenta un hecho que parece una tontería, pero no es un hecho simplemente llamativo, sino que es importante para entender cómo se interpretan este tipo de delitos. Originariamente los delitos contra la libertad sexual se llaman delitos contra la honestidad, y en realidad era la honestidad del padre o del marido, de la persona que solía sufrir la agresión. Posteriormente se hace referencia a los delitos contra la libertad sexual cuando se pasa a entender que en todos los tipos penales, todas las figuras que contempla el Código Penal, el título, ¿sabéis? Esto va por títulos y bueno, sí, pues se agrupa por tipos, pues delitos contra el patrimonio, etcétera. Pues se tiende a que el bien jurídico protegido es lo que debe aparecer reseñado en lo que da nombre a un conjunto de figuras. Y en este caso sería la libertad sexual, que posteriormente pasa a llamarse libertad e indemnidad sexuales para abarcar los supuestos en los que hay personas que no tienen libertad sexual, por ejemplo, niños pequeños o personas con discapacidad, donde se entiende que no se les protege la libertad sexual, sino la capacidad de poder desarrollarla cuando sean adultos o cuando tengan plena capacidad. Esto también hay que mencionarlo porque parece una cuestión técnica muy de detalle, pero nos hace un poco idea ver cómo funcionan los tribunales. En un momento determinado,
cuando solamente se protegen los delitos contra la libertad sexual, hay abogados que en su defensa, en la defensa de sus representados, lo que hacen es argumentar que como se trataba, por ejemplo, de niños pequeños, no tenían libertad sexual y por tanto no se podía perseguir el delito. Esto es lo que lleva en un momento determinado a cambiar el título. Vemos entonces cómo se funciona o cómo opera a veces pues los argumentos, por otra parte legítimos, de quien, con ciertas reservas de lo que pueden hacer los abogados en defensa de sus defendidos y lo que debe hacer la sociedad al no tolerar de todas maneras ni esas interpretaciones ni aprovecharse, ¿no?, de la letra de la ley. La diferencia fundamental de las figuras entre abuso y agresión radica en la existencia o no de violencia o intimidación. Lo que se ha planteado estos días es que en este caso se consideraba por una parte de la sociedad, yo creo que yo también comparto que existió intimidación leyendo la sentencia, es si había o no intimidación. Violencia se entiende que no en la medida en que no someten a la víctima mediante el uso de la fuerza física, sino a través de la intimidación. Si no hay intimidación, hay abuso sexual y el abuso sexual puede tener o no lo que se conoce como acceso carnal. Y en la agresión sexual lo mismo. La agresión sexual hay un tipo genérico en el que mediante el uso de violencia o intimidación se realizan actos de naturaleza sexual sobre una persona y los supuestos en los que esa agresión sexual se materializa en violación. Una cosa que se está diciendo en algunos medios de comunicación es que no existe la regulación de la violación en nuestro Código Penal. Hay un artículo que contempla el artículo 179 del Código Penal, hace referencia a la palabra violación y es un tipo agravado de agresión sexual, que es la que consiste en el acceso carnal, ¿no? Sí, como homicidio, asesinato. Exacto, es un tipo de agresión sexual. Y tanto el abuso como la agresión sexual tienen pues además sus agravantes cuando se actúa en grupo, cuando se realiza de una manera especialmente vejatoria para la víctima, etc. La cuestión de cómo se interpreta la intimidación pone de manifiesto que efectivamente caben varias interpretaciones y hay más tribunales que han asumido que requeriría de que fuese más claro la amenaza de que si no accede a lo que los agresores quieren va a sufrir un mal. Lo que pasa es que podemos compararlo con otras figuras penales. Me parece que hay que dejar claro, y por eso sí es necesario cambiar algunos aspectos de la ley en lo que se refiere al tratamiento de los delitos que se cometen especialmente sobre mujeres, no solamente en el ámbito penal, sino muy especialmente en el ámbito procesal. El tratamiento que se le ha dado a esta chica creo que no cumple las garantías que un Estado democrático debe hacer para enfrentarse a la reparación de los daños de una víctima de un delito tan grave. Hay varias cosas. Por una parte, en el ámbito procesal, si se ha dicho públicamente, si le hubiese aplicado los criterios que se aplican en el ámbito, por ejemplo, de la violencia de género, esta persona no tendría que haberse desplazado a Pamplona para declarar, podría haber declarado desde su casa. Y eso no vulneraría los derechos de los acusados al principio de contradicción y a poder preguntar a los abogados a la chica. Se puede hacer online. Hay mecanismos que preservan a la víctima de no someterla a más daños emocionales. Por supuesto, la exposición pública de este tipo de delitos solo se da en los delitos de violencia sexual. Y cuando digo vamos a compararlo con otro delito, podemos decir, si nos imaginamos, pues tú decías muy bien el caso de un robo o un hurto. Bueno, pues la diferencia en un robo y un hurto radica en que en el robo se requiere que haya o violencia o intimidación sobre la persona o fuerza en las cosas. Pero, por ejemplo, fuerza en las cosas se especifican casos de qué es fuerza. Y fuerza no solo es romper una puerta, también puede ser escalar, trepar y entrar por una ventana. Sí. Ahora bien, si por ejemplo una persona deja sus ventanas abiertas y vive en un bajo y una persona puede acceder por una ventana solamente estirando una pierna, se considera igualmente que es robo. Es decir, se considera que hay fuerza en las cosas. Y no ha tenido que golpear ni que romper nada, pero se considera que entra de una manera normal y por tanto hay fuerza en las cosas. Y se contempla que es robo y no hurto. De la misma manera, en el caso del robo, y vemos aquí una diferencia, es decir, parece que en el caso de los delitos contra la libertad sexual de las mujeres, que son fundamentalmente las víctimas de esto, no solo, pero fundamentalmente las víctimas de estos delitos, se les exige un plus, es decir, se protege más fácilmente la propiedad privada que a las personas. Y esto lo vemos también en el tratamiento que se da a la víctima. Cuando a una persona, por ejemplo, tenga la costumbre de sacar toda la pensión o todo el salario cuando se lo ingresan en la nómina y marchar con ello en el bolso, porque lo prefiere tener en casa y le roban en la calle, no se suele exponer a esa persona a preguntas del tipo
juzgar si es Sí, usted... porque lo llevaba en bolso. Porque lo llevaba... no sería que usted en realidad se lo quería dar, usted vio una persona que tenía necesidades, sí, o iba al bingo y en a principio jugar. se lo quería dar voluntariamente, pero luego se arrepintió. ¿No será que pone una denuncia, pero era una donación? Estas cosas no se plantean en ningún... No se plantea no que, se plantean en un atraco a un banco, cogido el dinero, pero era un robo. jolgorio. Exacto. Se juzga a la víctima de esta violencia. Entonces, esto sí se podría mejorar, solo en parte, con la redacción de los tipos penales, dejando más claro, como existe en la mayor parte de los países europeos y se exige por organismos internacionales y como competiría España en virtud del Convenio de Estambul, establecer una diferencia de los tipos penales exclusivamente en base a la falta de consentimiento inequívoco de la víctima. Esto debería ser suficiente en este tipo de delitos. Y ello además evitaría tener que estar juzgando constantemente el grado de resistencia o de defensa por parte de la víctima. Yo, si me permites, la última vez que una mujer se resistió, apareció muerta. Exacto. O sea, hasta que no hay sangre no hay delito. ¿Cómo es esta? Exacto. Esto es lo más preocupante, yo creo, de esta sentencia y de otras que hemos visto en estos días de similares características y con un contenido parecido. Que al poner todo el peso del castigo no penal y de la consideración penal en la conducta de la víctima, lo que haces es decir que depende de ella y por tanto la tienes que hacer escoger entre que arriesgue su vida y pueda morir o sufrir un delito en cuyo caso, y visto los resultados de un proceso tan gravoso que se extiende en el tiempo, con una condena pública, con una cierta crueldad en redes sociales, podemos pensar que, ¿cómo puedes decirle desde el punto de vista de las instituciones, cómo le puedes decir a las mujeres que lo que tienen que hacer es denunciar? Es decir, si no se resistieron lo suficiente, decir que denuncien, es muy difícil porque estás exponiéndolas a un mal. Estás exponiendo la vida y como tal, yo quería comentarte, porque estuve leyendo sobre un artículo de la Tribuna de Cartagena. Sí. Que quiero leer textualmente. Es Marcos Larrazábal, que es redactor jefe de la Tribuna de Cartagena, un artículo donde dice: yo no te creo. Por respeto a la víctima, yo no quiero leer esto porque me parece horrendo, pero se juzga si esa situación ella disfrutaba o no de la situación con esos 5 desarrapados. Entonces yo aquí los llaman mascachapas él también, aquí lo que me gustaría es, a él creo que le va a caer una gorda por haber puesto, digamos, todos los datos de ella en redes, y lo que tenemos que nos dar cuenta es que, él dice que por qué no hizo nada. Dice, y quiero leer esto porque esto es lo que a mí me revolvió las tripas. Y como se demuestra durante el juicio oral, te vas por tu propia voluntad con los 5 mascachapas a la búsqueda de una habitación para follar, o la habitación era para echar una partida a las cartas. Y las cámaras del hotel recogen que mientras los chavales están intentando alquilar la habitación, tú permaneces unos pasos atrás como avergonzada ante el conserje. Pero tranquila, no echaste a correr ni pediste auxilio porque ibas a lo que ibas, a pegarte una pasada de orgía y desenfreno con 5 desconocidos. Yo creo que juzgar a la víctima es como, ahora con toda la historia esta de ETA, es como decir, chaval, ¿por qué pusiste la 100 al lado del cañón de la pistola? Pues sí. Sí, realmente creo que los delitos porque a mí me parece que hay ciertas conductas aquí que son delictivas, que acompañan el tratamiento mediático de este caso en concreto y de otros, pero de los que salen más a la luz especialmente, son la parte más que más necesaria o que más piden un cambio penal. En general, entendiendo que hay que preservar la libertad de expresión y que eso está por encima de otros bienes, es decir, que hay un derecho, digamos, a la equivocación en defensa de la libertad de expresión, pero sí que es verdad que las redes y Internet han favorecido un juicio muy fuerte, muy negativo sobre esta víctima y así sobre otras.
Aquí lo que se está planteando es que, al margen de lo que incluso penalmente puedas avanzar y considerar que el no es no, el Tribunal Supremo, por eso yo tengo la esperanza de que esta sentencia se revoque, el Tribunal Supremo ya había sentado la doctrina de que solamente el consentimiento es equivalente al consentimiento y que cualquier negativa es suficiente para que la conducta pase a ser delictiva y que además el consentimiento se puede dar en cualquier momento. Es decir, esto es una cosa que ya se superó en los años 80. En casos, por ejemplo, de violación de prostitutas, en que el Tribunal Supremo ha reconocido que la persona mantiene el derecho a escoger qué prestaciones sexuales quiere hacer y qué no, y que, sí, bueno, y que en el transcurso de una relación sexual otro tipo de modalidad de relación sexual puede ser negada y que en ningún momento, por decir que sí a una cosa, pierdes el derecho como ser humano a decir que no a otra. Entonces, si tú puedes en el transcurso de una relación sexual hipotéticamente decir que no o que no quieres continuar, cuando asumes socialmente comentarios como los que acabas de leer, estás volviendo al principio de los tiempos, que es no. Una mujer, en el momento en realidad, en definitiva, en que sale a la calle, pasa a quedar a expensas de lo que un grupo de hombres pueda querer hacer con ella. Porque claro, aquí lo que se está diciendo no es que vaya a un hotel o no vaya a un hotel, se ha juzgado si por qué habló con desconocidos, por qué estaba sola y bebida. Entonces, en definitiva, lo que estás diciendo es que una chica joven no puede salir a divertirse porque en el momento en que se expone públicamente pierde parte de sus derechos. Sí, bueno, es una posición muy... Y a mí me parece de años antiguos y tal. Que es muy grave el juzgar esto, porque además lo que estás diciendo en definitiva es que las mujeres no están en una posición de igualdad y que no pueden salir libremente a la calle. Y que además no pueden decir que no a una situación en la que se vean comprometidas o en riesgo. Una pregunta, cuando la víctima puede estar perjudicada por el alcohol o incluso por drogas, ¿esto no sería un agravante? Igual que antes hablábamos... al violar a un menor o un minusválido? Pues debería serlo. El hecho es que en la reforma en la que se introduce en la figura específicamente de suministrar a una persona drogas con el fin de poder agredirla o abusar de ella sexualmente, se configura como abuso. A mí eso me parece un error, porque en definitiva no deja de ser un ataque físico. Es decir, si yo a ti te doy una sustancia en la bebida sin que lo sepas y tú quedas inconsciente, sin posibilidad de defenderte, o eres consciente solo de parte, es una fuerza física igual de fuerte que si te inmovilizo a través de la fuerza. Sí. Entonces debería ser una agresión. Sin embargo, está tipificada como abuso sexual. El caso de cuando una persona está inconsciente o no se puede defender por estar bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Otra cosa es que el alcohol puede poner en este delito, cualquier delito contra las personas, a una persona en una situación de especial vulnerabilidad. Es que, por ejemplo, si yo voy conduciendo con una tasa de alcohol alta y drogado, por ejemplo, eso es un agravante. Sí, lo que pasa es que en ese caso es porque dentro de esos tipos está específicamente previsto. Ya, pero no me parece justo. No, desde luego no lo es. Aquí hay una situación de abuso, lo que pasa es que se puede, en el caso concreto, considerar o no que la víctima se pone en una situación de especial vulnerabilidad y en ese caso puede operar como agravante, pero habría que valorar el caso concreto. Y visto que se hace una censura general sobre la chica por estar bebida o por haber bebido, pues es muy difícil considerar que lo van a tomar como agravante. Holgorio decía... creo recordar, porque papeles tengo los que quieras, el problema está en encontrar, creo que dijo el fiscal al que Catalá alude, como que estaba en un holgorio. El magistrado, sí. Bueno, sí. Bueno, realmente de la lectura del voto particular al que haces referencia, se puede también, una persona puede llegar a sus propias conclusiones sobre si quizá haya personas que tengan una cierta afición a un determinado tipo de porno. A un determinado tipo de porno. A mí me parece, ¿no? Hay cierto... si tú ciertas imágenes las ves como te parece que te despiertan un cierto erotismo, pues puede ser que tú seas consumidor de porno de violaciones. Es decir, hay un tipo de porno actualmente bastante extendido de... No fastidies. Sí, hay una erótica en la cultura de la violación en la que hay imágenes en las que, bueno, tú puedes descargar una película en una página de internet sin ser una página porno y te salen anuncios de pornografía en las que la simulación o lo erótico es uno o varios hombres en posición agresiva con chicas que están atadas o que lloran, etcétera. Sí.
Bueno, pues yo me pregunto si este juez, hay ciertas de estas imágenes que no le parecen desagradables, porque desde luego hace una lectura en clave erótica que me parece que dista bastante de la realidad. Cuando además cualquier persona experta en psicología forense, sí. ha habido un escrito, un manifiesto de, me parece, 1900 psicólogos, me parece. Sí. Bueno, pues cualquier persona experta en esta materia sabe que una persona ante una situación así puede quedar totalmente inmovilizada. El pánico te puede hacer quedar inmovilizada. Chocado, y por otra parte es derecho de una persona el querer sobrevivir. Es decir, que una persona cierre los ojos y piense que pase cuanto antes, es un derecho a sobrevivir. Bueno, no, eso mismo, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, a la entrada de las fuerzas soviéticas en Alemania, ocurrió en muchísimas mujeres alemanas, y precisamente eso, el cerrar los ojos y que pase lo antes posible. Deberíamos juzgar esta situación como algo parecido, porque no somos diferentes a aquella gente de 1940, digo yo. Otra pregunta que tenía yo en mente, precisamente salía el violador de pirámides, dice, tras cumplir 20 años de prisión, y dice que no está, que no está curado de la situación, que pide que le castren, no lo castraron. Entonces uno empieza químicamente, sí. Y entonces uno empieza a pensar ¿qué está pasando con la justicia? Aparte de que, sabemos que hay una huelga de jueces, abogados, fiscales. Bueno, en el caso que planteas, yo no tengo una solución para este caso. Realmente... ¿Prisión permanente revisable? En términos generales, vamos a hablar, porque bueno, en principio tú estableces un mecanismo de prisiones, etcétera, pensando en la generalidad de los delitos, ¿no? Como la pena más grave. La prisión es la pena más grave porque priva de un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de circulación. A ser ciudadano, sí. Exacto, a estar en la sociedad. Entonces, se sabe que penas superiores a 15 años no surten ningún efecto. Es decir, constitucionalmente el efecto de la prisión debería ser la reinserción. Apartas a una persona de la sociedad, deberías darle algún tipo de recurso, algún tipo de recursos humanos a los que en algunas ocasiones esa persona ha podido no tener acceso, y intentas establecer unos mecanismos que permitan que a su salida pueda incorporarse a la vida normal, pudiéramos decir. Esto es la hipótesis, la teoría. Todos sabemos que depende luego de muchas cuestiones, de partidas presupuestarias, etcétera, etcétera. Más de 15 años, por tanto, se sabe, no tienen efecto en la persona y degradan al ser humano en calidad de ser humano. Por tanto, penas de 40 o de 50 años, si alguien sobrevive a eso, no tienen el efecto deseado. Por otra parte, yo entiendo que es legítimo que haya personas que digan, bien, es que el efecto deseado a mí me importa un bledo en esa persona, lo que me importa es en el conjunto de la sociedad. Y en el caso de violadores reincidentes, pues plantea un problema. Es verdad que hay tipos determinados de delitos que no se van a solventar. Tú puedes solventar, por ejemplo, determinados delitos contra el patrimonio si a la persona le puedes dar una educación, una formación y una profesión. Bueno, pues puede haber situaciones en las que sí, hay personas que están al margen del sistema normal, pues por situaciones de pobreza, de la crisis económica, etcétera, pues hay situaciones en las que sí. Pero hay otros delitos en los que no. Los delitos de agresión sexual no disminuyen por el temor o por la amenaza de cárcel, ni tampoco por la amenaza de una cadena perpetua, ni siquiera disminuyen por la amenaza de una pena de muerte. O sea, ese es un hecho. Hay violaciones porque hay una cultura de la violación que lo sustenta, porque hay una situación de discriminación de la mujer, de cosificación de la mujer, en la que hay unos hombres que consideran que a una mujer la pueden coger como un objeto y hacer con ella lo que quieran. Luego, dentro de eso, hay los que ya además tienen algún tipo de problema por el que consideran que además la pueden matar, etcétera. ¿Cómo se soluciona? Aquí habría que establecer un psiquiatra. Varias cuestiones. Y una es que en España, por ejemplo, han desaparecido los psiquiátricos. Con esto no digo, estos chicos no son locos. O sea, estos chicos son chicos normales de la cultura de la violación. Pero casos de violadores que han violado a 60 mujeres, pues habría que ver qué patología tienen, si tienen una. Y es verdad que en España, en un momento determinado, se cierran los psiquiátricos porque no se considera un elemento digno de la democracia en la medida en que depende de órganos administrativos y no de la judicatura. Eso es verdad, pero han planteado un problema, y es que hay personas con enfermedades mentales o con problemas mentales que quizá la cárcel no es apta para ellos. Con esto no respondo de todas maneras a la cuestión de
de este caso concreto, porque habría que ver qué caso es. Y dicho en todo caso, insisto, los de la violación de San Fermín no son locos, no tienen una tara mental. Con relación a ellos, yo, vamos, lo que estaba mirando es que estos 5, como dice aquí en Mascachapas, no tienen madres. Es que, vamos a ver, hay una forma empática de tratar, meterte en los zapatos de la otra persona, sean zapatos de tacón o no. Sí. Y entonces dices tú, bueno, ¿y si fuera mi madre, si fuera mi hermana, si fuera mi hija? Es que eso es lo que debería hacer la civilización. Y digo civilización en todos los términos, para civilizar a estos animales. Es decir, darles a entender que hay una cultura por encima de ellos, que tienes que ver a esa persona que es mujer como parte de ti mismo. No una cosa que vas a destruir, porque al final de cuentas la destruyes. Esta sentencia también, una de las cosas que ha sacado a la calle ha sido que muchas personas, así la periodista Cristina Falladas, por ejemplo, empezó por redes sociales la petición de que las mujeres cuenten sus experiencias de violencia sexual y de violencia sexual cotidiana, y pone de manifiesto que para explicar que como es el caso de España, hay una violación cada 8 horas, me parece que dice el Ministerio del Interior, estamos hablando de las violaciones denunciadas, etcétera, y habrá muchas que no se denuncian y muchas que no se van a denunciar a la vista de lo que está pasando con este caso, no solo por la sentencia, sino por la repercusión mediática, por artículos como los de este hombre, etcétera. Si estamos hablando de que en un país se da esa situación solo se sustenta sobre la base de miles de pequeñas agresiones cotidianas. Es decir, jóvenes que en los lugares de ocio creen que cuando vean a una chica sola, solo porque esté sola y de para casa, ya pueden ir a molestarla. Pueden ir a hablar de su físico, gritarle improperios, etcétera. Eso, cuando está normalizado en una sociedad, y eso pasa en institutos, pasa el ciberacoso sexual a las adolescentes, etcétera, cuando eso se normaliza, construyes una pirámide en la que la cúspide son las violaciones con asesinato. Pero hay que analizar todo lo que está debajo de eso, que es lo que normaliza. Entonces, estos hombres, cuando llegaron a ese punto de cosificación de una mujer, que es lo que explica muy bien la sentencia, cómo la tratan realmente como a un objeto, o sea, cómo una muñeca hinchable. No le dan la consideración de ser humano en ningún momento, pues cuando eso ocurre, pues tienes que preguntarte qué hace el conjunto de la sociedad para crear a esos tipos, ¿no? Pues, compañera, me están diciendo la jefa que tengo que estamos al borde de esto. Yo me gustaría que esta sentencia se tuviera en cuenta muchas más cosas de las que se tuvieron en cuenta, y desde luego puede haber más años, ¿no?, que los 9 que les caen. Sí, realmente se redujo prácticamente a la mitad. Si se llega en el recurso a considerar que hay agresión sexual, violación y no solo abuso, pues se duplicarán los años de cárcel. De todas maneras, esta sentencia marca un antes y un después por la respuesta social. Es decir, la gente ha salido a la calle también a decir que basta, que no puede haber una desconexión entre las sentencias y lo que se está viendo en la cotidianidad. Sobre todo en un momento en el que se estaban empezando a denunciar otro tipo de violaciones, como las llamadas violaciones en primera cita, etcétera, que presentan muchísima más dificultad de prueba. Sí, claro. Que una agresión en la que hay vídeos de los propios agresores. Entonces, esto yo creo de todas maneras que hay que mirarlo con el optimismo que permite la dramática circunstancia. La sentencia del recurso habrá que esperar todavía a que esto acabe. Podemos estar hablando todavía de un par de años. Con lo cual, bueno, pues hay que caminar durante este tiempo, pues intentando que la sociedad avance y que efectivamente se llegue a un cambio en las cosas que haga falta en materia legislativa. Yo creo que los medios de comunicación deberían no dar tanta historia y dejar que la víctima esté más tranquila, ¿no? Sí, los medios de comunicación, y yo creo que es una responsabilidad que nos compete a todos, porque no solamente son los neofascistas, que es lo que son de grupos como Forocoches, etcétera, que han organizado, a mí me parece que es ponerte de acuerdo para delinquir, porque es para investigar unos datos que deben ser privados para sacarlos a la luz pública, etcétera, sino que a gente le haya llegado por el WhatsApp o por el Twitter la foto de la chica, el nombre de la chica, etcétera, eso también es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, porque cuando a mí me llega un email así o una información así, yo tengo que decirle a la persona, bueno, en este caso incluso que es un delito,
Pero además, Claro. ser un poco conscientes del daño que estamos haciendo cuando trasladamos imágenes de este tipo. Que a veces hay gente que, casos por ejemplo de acoso entre adolescentes, que se graban andándose en peleas, Sí, etcétera, sí, la sí. gente a veces lo envía como, mira lo que está pasando. Sí, mira No, qué risa, mira tú qué... puedes, aunque te preocupe, tú lo que tienes que hacer es llevarlo a la policía o a la Guardia Civil o Inmediatamente. comunicar a quien a ti te lo envía, pero no reenviarlo. Si tú quieres decir, oye, esto hay que denunciarlo, saca una imagen, una captura, no hagas más daño del que ya se hace. Pues nada, siento que siempre se nos quede ahí, pero bueno, eso es bueno porque quiere decir que es interesante. Muy interesante. Y que el tema desde luego merece la pena. Pues sí. Ana, yo agradecerte muchísimo que estés con nosotros. Gracias. En el búnker. Y bueno, voy a deciros a esta gente una cosa, eso sí. Muchas gracias. Buenas noches y espero que toda esta situación se calme para la víctima y se ponga en las ascuas más ardientes para la piara, la manada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, compañeros, de aquí nos vamos a publicidad unos minutos. Aquel que vea tocando el botón para cambiar de cadena, le corto el dedo. Y esto sí, podéis acusarme de homicidio, asesinato, lo que queráis, pero os corto el dedo. Nos vemos en 2, 3, ya. Nos vemos ya. Vamos ya. Publicidad. Bueno, pues después de la publicidad pasamos, como todos los viernes, a esta tertulia, por llamarlo de alguna forma, con relación a las noticias de la semana. Y para ello vamos a contar con Alberto Barredo, buenas noches, que es coordinador del Grupo de Deportes de Ciudadanos. Estamos con José Fernández García, alias Pepín, que es miembro militante de Izquierda Unida. Y estamos con otro personaje de la actualidad como José Ramón Gómez Fouz, que es ex empresario, ex boxeador, escritor, con ese. Bueno, no tan en la actualidad, no estoy tan... Bueno, sí, pero quien tuvo retuvo. Bueno, y todavía a toro pasado. Yo todavía unos guantes tuyos todavía no los soporto. Todavía no los bueno, yo hago todos los días deporte, me entreno, por eso, tengo 40 no, pulsaciones por minuto, o sea que todavía tengo cierto peligro, ¿no? Eso sí, nunca te temeré, pero sí sé que no voy a resistir un par de asaltos. No lo sé, yo te veo, estamos en otro peso, ¿eh? Bueno, sí, seríamos... Tendría que tener cuidado, escapar. Yo sería peso elefante. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias que nos lleguen durante esta semana y a ver qué pensáis y cómo reaccionamos. En un momento dado, no se sabe si Israel, si Irán empiecen a tirarse misiles. Oye, manda narices. En el Alto del Golán, en Siria, no cayó ninguno en Teherán, ni cayó ninguno en Jerusalén. Pero, bueno, decía la noticia, Israel atacó a lo largo de la noche docenas de objetivos militares iraníes en Siria, tras sufrir el lanzamiento de 20 cohetes, de los que 4 fueron interceptados y el resto cayó en suelo sirio. Las defensas antiaéreas de Siria han destruido decenas de misiles lanzados por Israel en las últimas horas. Estamos otra vez ante lo que podemos llamar el caldo de cultivo de un Armagedón, porque encima quien lo está pagando son los sirios. Vamos a decir israelíes, no vamos a decir judíos, por si igual me tachen de antisemita. Y vamos a hablar de iraníes, no de persas, porque entonces igual me dicen que soy del Shah, de Persia. Pero al final de cuentas, quien está pagando el pato y es Siria. Y ese es el grave problema. ¿Qué estamos viendo? Que Irán provoca a Israel, Israel se defiende o ataca, y lo que están provocando aquí es que comience algo más gordo en ese Medio Oriente que ya está bastante jodido, con todas las palabras.
Por eso fue siempre un avispero, y cada X tiempo salta. Pero siempre fue un avispero, o desde que Israel cogió y le dieron y cedieron desde la ONU esos territorios, se transformó en avispero. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues sí, pues seguramente fue después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes Israel no estaba, era un pueblo errante, los judíos. No, bueno, digamos, si quieres hablar de la historia, palestinos. Palestinos, efectivamente. Claro, digo yo, ¿no? Sí, habían estado también mucho tiempo dentro del Imperio Otomano y formando Babilonia, pero claro, esto ya casi, si nos ponemos a mirar para atrás, ya viene cuando hay esa decisión del pueblo judío, depende de quién lo dijese, ¿no?, de volver a la tierra prometida. Pero claro, ahora con lo que estáis diciendo, cuando ya está la mano, hay manos detrás dirigiendo y eso. Hay manos de Inglaterra, ¿no? Es que aquí los actores unos son los del propio territorio, tanto iraníes como palestinos como israelíes, y luego están los que dirigen esas marionetas. Los que dirigen esas marionetas son los intereses. O sea, no Putin ni Trump, sino el petróleo, la pasta. Es que yo entiendo que las marionetas son los políticos y los poderes económicos son los que dirigen a las marionetas. Y los que votan por ellos. Y los que votan por ellos, evidentemente. Entonces, el dinero adecuado. bueno, mientras esta situación siga siendo así, mientras Europa siga subyugándose a las decisiones que toma Estados Unidos, mientras Europa no sea capaz de tener, bueno, es imposible que pueda tener una posición coherente ni racional, ya que la vertebración económica se realizó mínimamente en Europa, pero la política no existe, o sea, no hay criterios comunes en la Comunidad Económica Europea. Hay una cosa que me pregunto, ¿no? ¿En qué año fue? En el 40 y algo, cuando Inglaterra, que era colonia allí, una colonia inglesa, cede aquellos terrenos que iban a estar en la zona del occidente de África, en la zona de ahí, cerca de Senegal y tal, pero ellos no lo aceptaron y Inglaterra les cede por cuestiones de tipo ético, también con relación a todo lo que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial, pues les cede eso, ¿no? Y a partir de ese momento aquella zona se convierte en un avispero. O sea, estamos viendo, yo desde que nací, que fue en el 59, tú ya sé, Pepín, que naciste mucho más allá, pero desde, por eso. Sí, bueno, ya estabas andando en bicicleta cuando yo todavía no sabía ni gatear. Pero desde que nací siempre oí los problemas que estaban en el Oriente Medio y vamos a decir Palestina. Que si los Altos del Golán, que si la guerra con Egipto, ¿cómo era? La guerra de los 6 días. Claro. Sí, pero entonces... la guerra del 73 también hicieron una... Israel tiene un potencial atómico medianamente bien, ¿no? Y que no preocupa. Y que no preocupa. Pero bueno, también puede darnos la venada y tirar una bomba en Teherán atómica y que después a partir de ahí empiece todo. Porque lo que está esperando Putin, y además si tienen intereses en Siria, es lógico que lo espere, es que haya un reventón. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto ese reventón no puede ser lo que esta semana está pasando entre aliados estadounidenses como es Israel y aliados rusos como es Irán? Yo sigo pensando que el poder económico es el que está generando toda esta situación. Bien. O como consecuencia de ello se genera esta situación por ese poder económico. Si el poder económico le interesa que ocurra ese boom y se dé esa situación, se dará. Si no le interesa, no. Y yo pienso, yo tengo algo de confianza en que al poder económico no le interese una guerra total, sino que más bien lo que le interesa al poder económico son pequeñas y parciales actuaciones en sitios determinados
que beneficia sus propios intereses. Sí, y que a los sirios los está, vuelvo a decir, y con perdón de la gente que nos son ve, los que pagan jodiendo. las consecuencias, evidentemente. Es eso, siempre hay gente detrás. Al final nosotros lo vemos en los libros o en la tele, ¿no? Movimientos geoestratégicos, sale la noticia, vemos las bombas, pero claro, las familias... Yo digo, terrible. mira, yo digo una cosa y quiero con esto hacer entender a la gente que nos ve mi posicionamiento político. Yo creo que hay dos partidos políticos, los de arriba, que son los que tienen les perres y manejen, y los de abajo, que somos los que sufrimos lo que los de arriba dicen. Y nada más. Y el que considere que hay entre el blanco y el negro hay grises, habíalos antes, pero era cuando Franco. Pero bueno, a lo que voy. Cuando asaltaron la comisaría de Mieres, lo tengo escrito yo, asaltaron la comisaría de Mieres 1000 y pico mineros, y Ramos, el famoso Ramos, con 20 grises, dijo, palo que se dé tío al suelo, que si no hay que disparar, y disolvieron 20 a 1000 y pico tíos, y lo disolvieron. Los grises funcionaban. Sí, bueno, claro. Yo no quiero entrar en esa etapa. No, es que ahora que viene lo de los grises, sí, me quedó la frase esa de que palo que se dé tío al suelo, que si no hay que disparar. Hablando de grises, voy a este personaje, entre comillas, yo llamo lo bocachancles, porque ye lo que ye. La verdad es que cada vez que habla él sube el pan. Bueno, ahora tenemos, perdona que te haga un inciso, ahora hay un bocarrana, o boca negra no, porque es un apellido, que es el que van a poner de presidente de la Generalitat. Que dijo unas barbaridades de España a los españoles, que si lo digo yo, de los catalanes me fusilan, pero me fusila a la derecha, a la izquierda y al centro, y aquí se ha callado todo el mundo la boca. Eso que ha dicho era para meterlo, está descalificado totalmente. Bueno, eso puede llamó ser. Fascista a todos, bueno, el comodín de fascista, ese es un comodín. Llamó fascista a todos, llamó sucios, los llamó de todo a los españoles. Pues ese sí que es un boca chancla, de verdad. Y bueno, se han callado todos. Si lo digo yo de los catalanes, pues, yo otra persona de aquí, ¡buf! La palabra facha de momento, no sé cuántos... Escúchame, tú estás en el búnker. Es que se ha cediendo siempre, se les está cediendo. Tú estás en el búnker. El búnker y un lugar en tierra de nadie, de libre expresión. No, acabo de decirlo. Pues, de todas maneras, no compararía eso con lo que vamos a tratar en este momento, porque son cuestiones distintas. Por eso dije que era un... boca chancla, entonces dije que era un inciso. Este señor puede opinar lo que quiera, mientras tanto no incumpla la ley o lo que sea, los estamentos. Pues está, pero es que este señor... Estamos hablando de Trump. Es otra historia. Bueno, igual raya la demencia ya, yo no sé si raya... Pero también el otro también, el otro anda cercano, Pero escúchame, dice el presidente, bueno, yo no sé lo que dice porque con la cara que tiene yo a veces ni lo miro. Donald Trump firma las sanciones contra Irán y entonces parece que todo va seguido, parece que Israel tira los misiles, Irán tira los misiles y dice los acuerdos con el tema nuclear que tenían se va al carajo. ¿Qué estáis pensando? Todo esto sigue un planteamiento, como antes decía Pepín, que hay un planteamiento económico, político y de marionetes. Yo creo que en este caso prima el interés personal del inquilino de la Casa Blanca, porque yo creo que con esto trata de ganarse el apego, el afecto y el apoyo de la parte más radical de los republicanos en Estados Unidos. Tú fíjate qué cosas, Porque claro, es que yo creo que sería digno de análisis lo de este hombre. No, digno de psiquiatra. De psiquiatra, qué sé yo. No sé si los psiquiatras serían capaces de hacer un análisis sobre su trayectoria y su recorrido. Es que es incomprensible que una persona pueda actuar de esa manera siendo la potencia más importante yo pienso es impensable. Que no solo y la potencia más fuerte nuclearmente hablando, sino que la capacidad tanto de Estados Unidos como de Rusia tiene una capacidad para destruir la Tierra unas 100 veces, más o menos.
Lo que pasa que no creo yo que les interese mucho destruir la tierra. Destruirán trozos de la tierra, sí. Eso sí, porque... ¿Quién trabaja para ¿Tú por qué crees que están marchando para Marte? Están buscando allí la forma de fastidiar Marte y dicen, ahora tíralo todo. Sí, bueno, pero eso va a tardar tiempo en poder llevarse a cabo. Ahí está, no lo veremos nosotros, pero bueno, espero que no lo vean los mistatarayentos. Marte es el planeta rojo. Claro, ahí nada más que pueden ir la gente de izquierda. Claro. Bueno, pues a lo mejor Putin ya está... Mira, bueno, dije Putin. Si ahora que me acuerdo, Putin no es de izquierda, y es capitalista. Si levantara Marx o Engels la cabeza, si levantara Lenin la cabeza... Bueno, no hablemos del siguiente porque entonces sería más peligroso. No, del siguiente no. Stalin, entonces ya ahí se acabó. No, pero fíjate, no tiene mucha diferencia Stalin y Putin, ya ves. Yo veo que cambien los chaquetes, pero siguen teniendo la misma fuerza de dictadura. No, pero el terror de Stalin no se movía nadie. Ya me gustaría tener aquí a un ruso de esta época y preguntáis si hay algún trinque en Rusia que no lo vemos nosotros desde aquí. Lo que pasa es que lo que es cierto y que el poder, sobre todo cuando el poder ya es importante, como en este caso, termina al cabo del tiempo corrompiendo y pervirtiendo cualquier buena acción. Yo entiendo que la política, en general, las ideas pueden ser buenas hasta todas. Pueden ser, bueno, claro, depende de para quién, pero evidentemente las ideas pueden ser... Quienes las transforman en la realidad luego son seres humanos, y los seres humanos son los que la deterioran, la hacen inservible, la hacen deleznable para el resto de los ciudadanos, para los ciudadanos que la sufren luego. Y yo creo que el caso de Stalin, pues bueno, entraría dentro de eso, ¿no? En la Unión Soviética hubo un proceso que quizás unos pueden estar de acuerdo con él y otros no, pero eso se fue pervirtiendo y llegó un momento en el que, bueno, pues condujo a la situación que tenemos ahora. Si esa situación hubiera sido por los parámetros que tenía que haber sido, llevando las ideas a la práctica y demás, pues no hubiera ocurrido lo que ocurrió. ¿Qué pasa? Que las ideas no se llevaron a la práctica porque entraron en juego otros factores que pervirtieron lo que impregnaba el proyecto. Dime. También tenía sus virtudes Stalin, salvó a toda la Unión Soviética, a toda Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Si es otro el que está el presidente, aquellos se les hundía, se los comían los nazis. Aguantó y además tiene una virtud sobre el resto, por ejemplo, perdón porque estamos sacando el tema, sobre los políticos españoles. Stalin se quedó en Moscú, no se marchó como los republicanos, que dejaron a Madrid abandonado y marcharon para Valencia. Quiero decir esto, que lo mismo que criticamos una cosa de Stalin, también tenía sus virtudes. Por un momento creí que ibas a hablar de Puigdemont. No, parece, por un momento. Es otro ejemplo, un ejemplo claro de lo que es la ruindad y la cobardía. Mi abuelo no vivió de rodillas, sino que murió en Tarna, siendo capitán y republicano. Pero iba... Sí, pero murió ahí, pero los políticos no se escaparon. Mira, escaparon, no marcharon, escaparon. Sí, bueno, voy a comentaros una cosa. Y hay una película que me gustaría que la gente lo viera, que es Enemigo a las puertas, hace unos años que se estrenó, donde aparece un Khrushchev, miembro de los comisarios, donde ese Khrushchev pone la pistola encima de la mesa y dice: Stalingrado está cayendo y usted no está haciendo su trabajo. O lo hace usted o lo hacemos nosotros. Sale de la oficina y se pega un tiro él. Entonces quiero decir, el ataque, que esto se sabía. Bueno, aquí también pasó en España. Uno llevaba el mosquetón y otro llevaba bales, por si moría el del mosquetón, agarrar el mosquetón. Y si echaban a correr para atrás, estaban con las ametralladoras esperando para disparar ellos. Pero esto pasó en Stalingrado, pasó en la toma de la parte europea hasta Alemania. Es decir, tenía más miedo a los poderes
digamos, a los comisarios políticos y tal. El sistema del terror. Está pasando hoy en día en Oriente Medio, en todas estas guerrillas. Exacto. Todo es lo mismo. A día de hoy pasa. Pero bueno, al final, ¿qué hacemos a Trump? No lo sé, a Yo mí le daría un suspenso. sí. Yo creo que es la mejor. Es realmente peligroso porque además tiene esa visión económica y esos intereses. Es realmente, a mí me preocupa, O sea, me preocupa. Y a mí parece chafardero y parece un personaje que igual estaría en una tómbola vendiendo la tómbola de la fortuna, da muchos premios. Es que parece algo esperpéntico. Y cuando empieza ahora a mover ficha, va a Corea a visitar Corea, va primero a Saudi, se pone... Hombre. Ahora pasan estas cosas. Yo creo que nada está dejado al azar, ¿eh? Y me preocupa. Me preocupa Bueno, porque... pues sí, claro, te preocupa porque era lo que decíamos antes. Estás entre el grupo político de los de abajo. Exacto. Y hablando de los de abajo, gran noticia. Voy a pasar a lo de Hacienda. ¿Cómo estamos con lo de Hacienda? Dice que no superando los 22.000 euros brutos anuales, que no tenemos que declarar, aunque existan varios pagadores, y si no supera la cantidad de 1.500 euros, los otros pagadores anuales, estamos hablando, no al mes, pues que no tenemos que pagar. Gracias, Montoro. ¿Qué pasa de eso? ¿El que pasa de qué? De esa cantidad, ¿cuánto tiene que pagar para...? No lo sé, pero yo creo que bueno, porque es que 22.000, pero hay gente que gana 27.000, 30.000, 40.000, y entonces ¿qué van a machacar a esos para compensar la otra parte? no, pero Porque 30.000 euros es clase media o clase media. Que gana 27.000 Hay y no clase lo declara media. tampoco. Cuidado. Entonces, que la picaresca está ahí. No, pero eso se quiera por ello. Lo que pasa es que ya precisamente. se está confundiendo con la clase alta, porque casi, ya. ya. Aquí ya están A pobres cómo, y... a cómo venden los patates los agricultores? A cero y pico, 0,01 céntimo el kilo. Las que no pierden, aquí en Asturias, por ejemplo, que no las pueden Exacto. vender. Estoy en un desangramiento total. No sé, bueno, tiene razón. Todos deberíamos poner en función de lo que se cobrara. Lo que pasa es que yo creo que ya lo vamos poniendo en la nómina, ¿no? ¿Qué hacemos con Montoro? Bueno, pasamos a otro tema. Pasamos porque esto... Sí, eso da poco de sí. Hay muy poco Montoro, juego. ¿sabes qué le contaba? ¿No? Montoro que te pilla el toro, Montoro que te va a pillar. Montoro se montó en un globo y se echó a volar. O sea que el día más preso se marcha. Hostia, saliste de poeta. Lo decían los chiquillos de Bartolo. Decía Bartolo. Me acordé de Bartolo Montoro. Ay, la leche. Oye, ¿y qué pensáis esto que pasó el 2 de mayo? Un buen día para la comunidad de Madrid, donde Cospedal y Sáez de Santa María dice aquí... Perdón un segundo, el 2 de mayo, ¿de qué año? De este. Porque si fue de 1808, decía la enciclopedia, el pueblo de Madrid se fue furioso contra los franceses, causando infinitas bajas entre los soldados de Napoleón. Es el 2 de mayo de 1808. Veo que me traes bien estudiada la lección. No, es que el 2 de mayo, pero no dices la fecha, entonces... No, bueno, sí, si al final 1808, porque esto va a levantarse contra los franceses también. No me hagas hablar. El País comenta que Cospedal y Sáenz de Santa María, una década de lucha en la cumbre del PP. El enfrentamiento entre la Secretaría General y la vicepresidenta del Gobierno está ya en el peor momento para Rajoy. ¿Dónde está el buen momento para Rajoy? Yo creo que es una lucha interna y al final, sea cual sea el Pero momento, son batallas yo creo que son personales. Yo diría ya al País, ¿qué es? ¿Salsa rosa política esto? Claro, es que no va más allá. Eso no merece la pena ni considerarlo una noticia. Eso es un comentario. Tiene un comentario sobre alguien que tiene sus problemas. Y, bueno. Como decía Masí, es culpa de la corporación anterior. Eso es culpa de la Cada uno en su casa. Tomar por saco, nada. Bueno, aquí tengo que hacer un alto porque volvemos a lo que comentábamos la semana anterior con la manada y con todo esto. Y ahora incluso Rafael Catalá dice: el ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó este miércoles que si a una mujer 5 personas le roban un teléfono móvil, nadie va a dudar de que hubo intimidación. Y agregó que, por ello,
Cualquier delito sexual no puede estar exento de esa consideración. Con ese paralelismo, y en realidad lo que hizo Catalá fue contradecir a los jueces y afirmar que en el caso de la manada hubo intimidación, algo que la sentencia no considera probado y que fue clave para que los acusados fueran condenados por abusos sexuales y no por delito de agresión, que tiene penas mayores. No sé qué pensáis, si estáis a favor de las palabras de Catalá, si estáis en contra. Pero es que nosotros no lo vimos eso, o sea, no sabemos. Sí, bueno, no tenéis una idea. No podemos decir nada. Yo supongo que dicen que van a recurrir, entonces el recurso, si lo ven otros jueces, que seguramente les da la razón a estos mismos. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que hasta ahora todos los jueces eran hombres. Y una mujer que iban a meter era por interina. Entonces dijo ella que ni entraba. Yo la primera conclusión que saco es que vivimos en un país machista, que lo llevamos el machismo en los genes, hombres y mujeres. Y los gobiernos, yo creo que tienen la obligación de transformar las situaciones que no son aconsejables en una sociedad. Esa debería ser su obligación, su tarea fundamental. Y yo creo que no se está haciendo absolutamente nada en esa dirección. A mí me importa un bledo que el Catalá haga esa afirmación o la deje de hacer. La cuestión es que la justicia está impregnada de machismo, eso es evidente. Hay sentencias, están saliendo sentencias todos los días que así lo manifiestan. Y la solución no pasa por hacer afirmaciones de ese tipo, criticando a un juez o a un estamento determinado. La cuestión pasa por tomar medidas. Claro. En primer lugar, hacer una división real entre el Poder Judicial y el Poder Político. Esa es la primera medida que hay que tomar, que no se está tomando. O sea, que no se hace. Porque el que gobierna trata en todos los casos de llevar la batuta. En segundo lugar, generar una situación de educación, de educar sobre todo al Poder Judicial. No vas a la ciudadanía tiene que ser el ámbito educativo el que cambie lo que hay actualmente, pero el Poder Judicial sí hay posibilidades. Y hombre, yo digo una cosa, si hay posibilidades de interferir en alguien cuando comete una actuación que no es conveniente, yo me pregunto, este señor, este juez sí, que se manifestó en esos términos y de esa manera, sí. No hay ninguna... Eso no es incurrir, eso es incurrir en un machismo exacerbado. Si queremos cambiarlo, tenemos que empezar por los poderes, a cambiarlo en los poderes, Pepe, no por la ciudadanía en general. Si lo que él estaba haciendo era interpretando las leyes que dan, las herramientas. No, uno es que interprete las leyes y otro es que haga manifestaciones como las que hay hechas en ese voto particular o como lo llamen, sí. ¿No? Eso, ahí hay un machismo manifiesto y claro, y rotundo. Pero y que dámonos cuenta ahora de que tenemos Yo poderes. Pienso que quizás los otros jueces sí hicieron caso de lo que está establecido, de la herramienta que tienen para trabajar, pero este no. Este se ve que es un caso de fanatismo completo y absoluto. Mira, yo tenía aquí una idea, que genéticamente nosotros venimos de una cultura judía, después de una cultura musulmana, acabamos siendo una cultura cristiano-católica, y que en todas esas culturas, y bueno, Alberto hace un tiempo que vino de una cultura árabe, de esas culturas podemos decir que la mujer, tanto los judíos como los musulmanes, como los cristianos, la mujer está por debajo del rango del hombre. ¿Qué estoy diciendo? Pues que tenemos que sacarnos de la sangre esas creencias que vienen más por la parte religiosa que por la parte real, ¿no? Y digo religiosa porque si coges la religión, parece que, bueno, ya venimos desde el Antiguo Testamento de los judíos, acabamos en el Nuevo Testamento con los cristianos y los musulmanes que entraron por medio, arrasaron también nuestra parte filosófica. Y yo creo que
tenemos que empezar desde cero. Empezar a pensar que la mujer ni lle un burro de carga, lle una compañera, y yo suelo decir que mi mujer, cuando me pregunten, ¿la tu mujer? Digo yo, no lle la mi mujer, lle la mi compañera de trinchera. Y hay que empezar a pensar en eso. Yo siempre diré, estos de la piara, siempre me confundo, de la manada, estos nunca pensaron en su madre, nunca pensaron en la hermana. Ni la novia, sí que. Ni la novia de ellos, la propia. No, la novia ni la novia. ¿Tú crees que pueden tener novia? Sí, porque pican en todas las puertas y a alguna se le abre. Es que yo, al margen de la sentencia y de todo lo demás, simplemente con ver el currículum que tienen ese grupo, como hay otros, que no es el único. Sí, no. Viendo el currículum que tiene ese grupo, es que ya, y yo creo que ya tenía que ser suficiente, sin más. Si a ese currículum tú le añades una actuación determinada como la que se dio, pues ya está. Es que ya está evidente, o sea, eso. Aquí el problema para mí es que la oposición aquí es la prensa en España. Si no lo publican, porque esto ya pasó más veces, en vez de 5 o 6, fueron 3. Sí, pero no se levantó esta polémica. Pero con asesinatos. Y con asesinatos. Y ahora que se levanta esta polémica por la prensa, entonces él tiene miedo. Entonces van a cambiar. Y mi pregunta es, ¿por qué no cambiaste la ley primero? Porque los que lo tienen en sus manos son los políticos, no soy yo. Ahora se quejan, haber cambiado la ley hace años. Lo que no puede ser es que gente con este prototipo, ese potencial de actuación, pues se salga con una sentencia leve o con algo. Habría que modificar en algún momento para que... Pero esos son los que están legislando, no somos la gente de la calle. Entonces la gente se queda, no, el ministro no se queda, si usted está para callar, haber legislado otras leyes. Mira, no nos engañemos, que aquí las cosas no se cambian mientras la ciudadanía no se mueva, no espabile. Yo me recuerdo cuando en Gijón peleábamos por un semáforo en la carretera de la Laboral, y mientras no nos pusimos en pie de guerra y nos tiramos a la calle, y a eso ayudó que un coche mató a uno también, que fue un poco el colofón, hasta que no ocurrió eso, no se tomaron medidas, al día siguiente había un semáforo ahí. Y con esto pasa igual. El dicho de el que no llora no mama, y es que es terrible. Los poderes no se mueven, no cambian nada porque les interesa que las cosas estén como están. Estás viéndolo ahora. Porque están se están moviendo medio. Y quieren moverlo por la presión. Por la presión social y el miedo. Tú eres de Ciudadanos. He de decir en favor de Ciudadanos que hablamos aquí de esta ley de los ocupas, que se ha tomado del grupo de Ciudadanos. Bien, pero están Ciudadanos. Se ha tomado ahora el PP ha tomado nota de lo que pedía Ciudadanos, que también lo pedimos aquí, de que los ocupas se les eche inmediatamente, que no puedes echar, hombre, yo no voy a decir que tires a la calle a un niño, pero hay que pero a una persona que llega, que se encuentra a su casa ocupada, que habitualmente es gente humilde la que la tiene ocupada, o clase media, y que no puedes echar un año. Ahora pasa 20 días. Ya está mareando la precio. Oiga, esto tiene que ser inmediato, porque ¿qué hago yo esos 20 días? Voy a hotel 5 estrellas, ¿quién me lo paga? Pero es que siempre están con... Hagan leyes, mi opinión, hagan leyes claras. Hagan leyes claras y tajantes en algunos casos, ¿no? ¿Sabes lo que pasa con José Ramón? Que cuando vas con un ataque directo, él hace una finta y y lanzóte un guante y quedaste cao. No tanto. Voy. Sigo con el tema. Cifuentes pide recuperar su plaza de funcionaria en la Universidad Complutense. La expresidenta de la Comunidad de Madrid pertenece a la categoría de técnico A, que eso debe ser como cercano al máster, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Dios mío, esta noticia... Yo no me... Cada uno en su vida personal puede hacer, si le pertenece ese puesto, pues muy bien. Como personaje o expersonaje público que es, y ahora requiere su plaza, como cualquier persona ligada a la política, acabas tu excedencia por algo público y vuelves, con este precedente que tenemos, por lo menos habría que informarse un poco de la situación previa a ejercer el cargo, es decir, ese título, esos logros se han conseguido de manera legal, sin mover, por el precedente que hay. Esta es mi opinión. Compartida por mi parte. Y también estoy de acuerdo en una cosa, hay mucho licenciado, sobre todo en Derecho, que está metido en política, dice que es licenciado, porque sabes que sale su último curso, aunque lleves de ese, y me temo que hay alguno hoy de aquí de Asturias que no está licenciado en nada.
O sea, que está mintiendo, que no tiene importancia, porque igual es bueno otra cosa del punto. Vamos a ver, a lo mejor está licenciado en Derecho porque tiene escoliosis y tuvo que estudiar así. Puede ser, eso puede ser. ¿Entiendes? Pero bueno, vamos a guardarlo porque Eso, vamos a ver. Más bien creo que haya sido eso, precisamente. De todas maneras, yo creo que es importante que estas cosas vayan saliendo, porque de cara al futuro pueden ir regulando muchas historias, ¿no? Porque eso del colocar en los currículum cosas que no era... Pero eso está penado, es punible. Ya, pero era general, eso era general. Esos son complejos. Bueno, claro. Voy a comentaros una cosa, ya que estamos hablando de punibles y de cosas. Yo llego a la oficina del paro, no voy a decir en el Coto de Gijón porque no lo quiero decir, y digo, bueno, soy documentalista de televisión, y dícenme, esto aquí no hay, y puedo ponerte como director de cine. Digo, vale. Y después, ¿qué más te pongo? Digo yo, ponme astronauta de la NASA. ¿Por qué? Porque, claro, sí que de lo que es no hay, Claro. Bueno, no hay no para trabajar, sino volviendo que a no. Forges, que yo era el lector de Forges, dice los pegotes para que sean buenos tienen que ser gordos. O sea que nada, vete para allá. Joder, Total, para el no, pegote de pegarte uno Presidente bueno, ¿no? de la República Claro, de Fiares. Bueno, y ahora un tema que está sacando los granos a Rajoy. Rajoy pide tranquilidad ante el ascenso de Ciudadanos y recuerda que el mayor adversario del PP es Podemos. Pero las encuestas son falsas. Si el CIS. mayor adversario es Podemos, entonces las encuestas son falsas. O le está desvariando, porque... Vamos a ver, yo creo que aquí Rajoy... O está hablando con sorna gallega, no lo sé. Lo que pasa que yo pienso que lo que trata de decir con eso, o caminar en la dirección, sabe que su actuación última con respecto a Ciudadanos no fue la que pensando con lógica, la que le interesa al PP como partido. Sabe que se han metido la pata en esa dirección. Entonces ahora trata de sacar la pata y entonces, bueno, pues busca a quien le parece, ¿no? Sí, busca cabezas. Yo de todas maneras, las encuestas, bueno, evidentemente son tendencias, pero hay que darles la importancia que tienen. Cuando lleguen las elecciones ya se sabrá lo que va a ocurrir. Lo que pasa es que de aquí a las elecciones puede pegar una variación fuerte. Evidentemente, también. claro, puede cambiar. Las cosas cambian con Hombre, mucha facilidad. Ahora, bueno, hay un tópico, no te lo digo por ti, perdona, es el tópico este de... Bueno, la verdadera encuesta, siempre lo dicen, cuando sale negativo, la verdadera encuesta es el día de las elecciones, eso lo dicen siempre los políticos, son tópicos, no lo digo por este caso. Sí, es así, pero suelen acertar, la tendencia suele ser esa. Tengo un dicho que llegue cuando dices, después viene un zas. Y ese zas en toda la boca. De todas maneras, Ciudadanos está adelantando puestos. Estamos hablando ya de cercanos al cabezalero de Rajoy y esto quiere decir que vamos a dejarlo para más adelante a ver qué pasa. Rajoy. Yo creo que Ciudadanos actuó con mucha inteligencia y con buena planificación en todo este tiempo. Se dio cuenta de que el tema catalán le beneficiaba enormemente. Sí, señor. Y lo está exprimiendo al máximo. Lo está exprimiendo al máximo. Lo está exprimiendo al máximo. De todas maneras, yo pienso que eso... yo creo que el problema de Ciudadanos yo lo veo en su vínculo con Cataluña. Si no rompe, o sea, en este momento yo pienso que Ciudadanos está centrando mucho su actividad, sus consignas, sus dinámicas en el tema catalán. Y si no se sale de eso, corre el riesgo de que se vaya diluyendo la historia. Sí. Pepe, no olvides que Albert Rivera, parte de Cataluña... Ya, pero ahora en este momento eso es la cabeza visible pero de una formación de ámbito nacional. Escoi també.
que el tema más agudo, peliagudo, que en este momento se puede tener en España es todo el follón que se montó en este Sálvame Rosa de Puigdemont y demás familia. Yo para mí no es el más importante que hay en España. No. Lo más importante y es la cantidad de millones de dinero que se marchan por un sitio y por otro por los sumideros. Oye, eso es el problema más importante. Y hilando contigo, ¿puedo leer lo que me manden de una carta que me mandaron al búnker? No, estoy en una carta, seré breve, y ya la jodiste. No, voy a leeros solo, me mandan una carta que se llama Gran Escándalo, y me lo mandan, no voy a decir el nombre. Dice, los sátrapas de Bruselas han aprobado para sí mismos la jubilación a los 50. Viva la Europa de los ladrones. La jubilación a los 50 para los funcionarios de la Unión Económica Europea ha sido aprobada con pensiones mensuales de 9.000 euros. Es normal que no quede nada para nosotros. Habréis notado que los políticos tienen un gran interés por entrar en la Administración Europea. ¿Por qué? Muy simple, este año 340 funcionarios se jubilan con 50 años. Espera. Y una pensión vitalicia de 9.000 euros mensuales. No es una coña. Son 340 jubilados por 9.000 euros al mes, por 12 meses, por 40 años. Y por 40 años esperando que vivan hasta los 90. 1.468 millones de euros que tendremos que pagar nosotros y nuestros hijos. Y esto es solo una muy pequeña parte. Pero eso será cierto. Será cierto, porque me parece que no es posible eso. Me parece que tiene alguna. Es que pone que aunque fuese así, hay otro problema, y es que no estamos tampoco trabajando en que a los españoles o al gobierno español se nos tenga muy en consideración en Europa. Vamos para allí, ya se nos empieza o ya se nos considera como ya vamos a llamarlo Europa Mediterránea, ya no es lo mismo que vaya un alemán que un español allí, entonces hay europeos de primera, de segunda, de tercera. Es que el tema es que en el ámbito político la Europa está sin construir, y en el social mucho menos, o sea, en el social nada de nada, o sea, ahí no existe en el social absolutamente nada. Ahí nada. Perdonad, pero estamos en una Europa sin construir, por supuesto. Sin construir. ¿Por qué? Porque estamos siendo dirigidos constantemente entre Merkel, entre el que esté en Francia y... Yo sigo insistiendo en lo mismo de antes. Merkel es una marioneta. Bueno, sí, hombre, dirigida por... Y más aún, ¿no? Estados Unidos, que no sé si ayer fue cuando se pronunció Merkel a raíz del tema este de Irán y lo que acabamos de hablar antes, dijo, bueno, pues tenemos que empezar a trabajar en una Europa independiente de los mandatos de dijo, ya no nos fiamos de Estados Unidos. Pero entonces... lógica imperante. Pero es entonces que normal, la OTAN hay que salirse de la OTAN. Vamos a ver, y yo lo que no puedo decir a la mujer y voy a vivir con otra, pero vengo contigo a comer. Y voy a decirme, y a vete a tomar por saco. Encima anda la comida tú. ¿Entiendes, no? Y eso es lo que nos está pasando. Yo acuérdame cuando decía Felipito Tacatún, que decía, OTAN no de entrada. Y después de la salida encontréme en el culo con la OTAN. ¿Sabes qué dijo? Me acuerdo que le preguntaba, oye, usted, a la fuerza ahorcan. Fue una contestación buena y tenía razón. ¿Que a la fuerza ahorcaban? Ahorcan, a la fuerza ahorcan. Qué pena. Así lo dijo, ¿eh? Qué pena, porque precisamente yo... Bueno, pero tú te acuerdas de eso, pero la gente no se acuerda. La gente, lo que pasó hace 3 años para atrás ya no se acuerda. ¿Cómo no me voy a acordar? Que nací en el 59. Pero es que la gente no se acuerda. Eso fue... Además fue nada más llegar, hizo el referéndum a favor del sí, tuvo que movilizar hasta José María García, que no quería a José María García, y dijo, por el bien de España... Por los abrazafarolas. No, pidió el voto por el bien de España, pero Felipe, me acuerdo de eso. Cuando la movilización del PSOE no fue tan real como puede parecer. Fueron otros ámbitos los que se movían. Bueno... Ya sabían que iban a tener que retroceder en el camino. No quiero hablar de aquella época. Pensaban que retroceder, pues nos metieron a todos, en principio. Bueno, por lo general, hasta Tierno Galván dijo en una ocasión, dice él, las promesas son para no cumplirlas después. No sé si os acordáis que lo dijo, que las promesas que no son para cumplir. En fin. Tierno Galván, que parecía tan ético, tan ¿Con serio. qué noticia nos quedamos así
Yo de todo esto que está pasando, la cosa que más me preocupa y el problema de Estados Unidos y el pacto no nuclear con Irán está roto. Y ahí, ya fíjate, no me preocupa lo que pase en España, no me preocupa, preocúpame el problema más internacional que más nacional, no sé vosotros. Bueno, yo me preocuparían, si me permitís, dos aspectos, lo que dices tú de política internacional, porque al final, pues ya lo estamos viendo, como decías tú, Pepín, es economía todo, al final, mira, está subiendo el barril de Brent, nos va a costar más echar gasolina, a los que somos autónomos nos va a costar más, y ya empezamos en el bucle que todos sabemos, aparte ya de las desestabilizaciones geopolíticas a nivel macro. Y después dos, a raíz de lo que decías también, internacionalmente esto y después en este país, lo que hablábamos, el machismo imperante que hay y estas grietas que se ven en el Poder Judicial, esa permeabilidad, pero en esas dos ideas. Sí, estoy de acuerdo. No nos podemos perder el machismo. Con respecto a la primera, a la que hace referencia, que estoy de acuerdo con que son las dos dignas de hacer mención a ellas. La primera, mientras la ciudadanía en general no despierte y empiece a cambiar esta situación, porque esta situación, si no, es imposible cambiarla. Como no despierte la ciudadanía, esto no hay quien lo cambie. Desde dentro. No, porque el entramado está hecho y el que entra en ese entramado o se somete a lo que hay en el entramado o si no tiene que salir por patas, porque es así. Entonces aquí, que si no despierta la ciudadanía y empieza a exigir, en concreto, por ejemplo, pues cambiando al loco por una persona cuerda, sería un cambio a lo mejor pequeño, pero hay que empezar por algo. O sea, yo entiendo que ahí la ciudadanía es la que tiene que despertar, tanto en un caso como en el otro. En el de los hechos estos que ocurrieron, tiene que despertar la ciudadanía y empezar a que se cambien las cosas, porque aquí al final, mira, la ciudadanía protesta, la ciudadanía se moviliza, pero quien cambia las cosas es quien tiene el poder en su mano. Y el papel de la ciudadanía es exigirlo, pero el papel de quien el que tiene que ejecutarlo son los poderes públicos, son los que tienen las posibilidades en la mano. Y mientras eso no sea así, que yo estoy convencido de que aquí, por lo menos con este gobierno que tenemos, no interesa cambiar nada. Interesa lo que hay y que permanezca lo que hay. Permanezca lo que hay, a esperar a ver qué pasa, a ver si Ciudadanos se va adelante o queda detrás. Están en esa onda. O sea, lo que menos les importa es lo que es la realidad. Yo creo que con la ciudadanía tiene que la prensa moverse con la ciudadanía. A la prensa le tiene mucho respeto y mucho miedo a los políticos. Pero a la prensa mucho miedo. Yo te pongo un ejemplo. Hay una carretera que va de Pola Silva a Noreña y estaba, bueno, aquello era un desastre. No era carretera, baches y baches de barro. Entonces empezó una persona a mandar a un programa de radio la Afganistana carretera, la llamaba de carretera de Afganistán, y decían, hombre, que los militares podían ir a practicar. A los 4 días la cambiaron, asfaltaron la carretera, la arreglaron. A lo de la empresa donde trabajo, donde trabajaba, arreglaron unos polígonos y empezó a entrar agua a una casa, bueno, que un día y la señora llamó para acá, para allá, nada, pero durante un año o dos, hasta que hizo una carta al periódico, la hizo el hijo, al día siguiente aparecieron los concejales ahí. O sea, a la prensa, una prensa libre, a la prensa la respetan, porque además la prensa puede ser pesada, ¿eh? Vuelves al día, vuelves al siguiente y acaba con un político, ¿eh? Sobre todo teniendo razón. Y yo creo que aparte de eso hay que la prensa ya se moviliza, pero más. Y marcar con nombres y apellidos, ¿eh? Compañeros. Lo que pasa es que el papel de la prensa no es cepillarse políticos, el papel de la prensa, y informar de la realidad, que como por ejemplo, no es lo que está ocurriendo con Televisión Española. Bueno, no me dejes que igual hablo de otras televisiones y sin salir de Asturias, igual me meten preso. Bueno. Compañeros, tengo que agradeceros mucho el haber estado hoy compartiendo conmigo estas noticias que lleguen al búnker, que yo ya sabéis que como no salgo de aquí no sé lo que pasa, pero bueno, media idea tengo. Gracias, compañero y compañero, muchas gracias. Y deciros a esta gente unas cosinas para despedirme de el tema de hoy, de la tertulia. Bueno, que os quede claro,
tener cuidado porque llega el sábado, el domingo, hay que sacar el coche, ir a, sobre todo los domingueros, ir a hacer una parrillada o a lo que sea, pero miráis en la carretera, tener cuidado, no beber, mejor no beber si vais a coger un volante. Y volver, que el martes estoy aquí y fastidiame que me falte alguno de vosotros. Nos vamos, la semana que viene, mejor. ¿O no? Hasta luego.